Don Benito, un humilde zapatero de buen corazón, se encontraba absorto en su trabajo diario en la pequeña zapatería que había heredado de su padre. Era conocido por su habilidad para reparar y fabricar zapatos con maestría. Un día, mientras estaba inmerso en la tarea de arreglar unas botas desgastadas, escuchó unos disparos que rompieron la tranquila atmósfera del vecindario. Intrigado y preocupado, don Benito dejó sus herramientas y salió a la calle para ver qué estaba sucediendo. Allí, frente a la zapatería, se encontraba un automóvil negro de vidrios polarizados, con señales evidentes de haber estado involucrado en un altercado. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una canasta abandonada justo al lado del vehículo. Movido por la curiosidad y la compasión, don Benito se acercó a la canasta y descubrió, para su asombro, a una pequeña niña recién nacida en su interior. Sus ojos se llenaron de ternura y preocupación al ver a la pequeña indefensa y abandonada. Sin dudarlo, la recogió en sus brazos y decidió convertirse en su padre adoptivo, brindándole todo el amor y cuidado que merecía. Don Benito era un hombre humilde que había trabajado toda su vida como repartidor de pizza hasta que un accidente lo dejó con una pierna lesionada. Desde entonces, se dedicó a reparar zapatos en su pequeño taller para ganarse la vida y mantener a su esposa, su única familia. A pesar de los ingresos limitados al principio, lograron mejorar su situación económica vendiendo tejidos y bordados de calidad. Doña Felipa, la esposa de don Benito, provenía de una familia adinerada, pero decidió casarse con él a pesar de la oposición de su familia. Había aprendido a tejer y bordar en colegios religiosos, habilidades que luego le permitieron generar ingresos para ayudar en la economía familiar. Su esposo la trataba como una reina y juntos construyeron una vida feliz en una pequeña casa. Sin embargo, la única tristeza en sus vidas era no haber tenido hijos propios. Un día, don Benito encontró a la niña abandonada y la escondió en su zapatería para protegerla. Poco después, unos hombres sospechosos llegaron al taller buscando a la niña, pero don Benito logró engañarlos y mantenerla a salvo. Don Benito y doña Felipa criaron a la niña, a quien llamaron Leonor, con amor y sacrificio. A pesar de su pasado difícil, la niña demostró ser inteligente, pero también comenzaron a surgir problemas cuando se volvió impositiva y agresiva con otros niños. Incluso en el colegio, ejercía control y maltrataba a sus compañeros. Con el tiempo, Leonor se adentró en el mundo delincuencial, robando pertenencias y golpeando a otros niños. Su comportamiento era temido y respetado, incluso por los profesores. A pesar de los intentos de sus padres adoptivos por corregirla, ella continuaba con su actitud negativa. Conforme pasaba el tiempo, la niña empeoraba, ya que se dedicaba a despojar a los demás de dinero para vestirse a la moda. Don Benito intentó explicarle a su hija que ese estilo de vida no era apropiado y que debía ser una persona honesta, honrada y trabajadora a los ojos de Dios. Sin embargo, la niña hizo caso omiso y continuó con sus malas acciones. A pesar de ello, la vida a veces nos golpea fuertemente para hacernos reflexionar. A los 14 años, la niña escuchó a sus padres hablando sobre cómo había llegado a sus vidas y lloró de agradecimiento. Reconoció el gran esfuerzo que sus padres habían hecho para mantenerla bien y brindarle una educación de calidad. En ese momento la niña, que era audaz, pensó que su comportamiento se debía a ser hija de algún gángster, lo cual le resultaba gracioso, y afirmaba que lo que se hereda no se hurta. Sin embargo, en una ocasión, unos ladrones irrumpieron en la zapatería de don Benito y doña Felipa. Ambos fueron amordazados y atados, mientras la niña no había regresado a casa. La niña finalmente llegó a la zapatería y presenció la situación. Con voz firme, les ordenó a los ladrones que se fueran o de lo contrario su destino sería una tumba. Los ladrones, sorprendidos por la valentía y autoridad de una niña, huyeron despavoridos. Sin embargo, durante su escape, uno de los ladrones dejó caer su arma, la cual se disparó y mortalmente hirió a don Benito. En sus últimos momentos, don Benito le recordó a la niña que recordara sus palabras y que fuera una persona buena, cuidando a su madre, ya que él las estaría cuidando desde el cielo. Don Benito murió en los brazos de la niña, quien quedó profundamente desconsolada.
A partir de entonces, ella se apartó de los malos caminos y se dedicó a cuidar de su madre durante el resto de su vida. Finalmente, se descubrió que la niña era hija de mafiosos que la habían abandonado debido a la rivalidad con otra familia de mafiosos que quería eliminarla. El hombre que la había dejado abandonada llegó hasta su casa para contarle la verdad sobre su identidad y le ofreció llevarla con su padre, ya que su madre había fallecido. Sin embargo, ella decidió vivir humildemente junto a su madre, doña Felipa. Después de la trágica muerte de don Benito, Leonor se sumergió en un profundo dolor. La pérdida de su padre adoptivo y mentor dejó un vacío irreemplazable en su corazón. Sin embargo, en medio de su dolor, encontró la fuerza para seguir adelante y cumplir la promesa que le hizo a don Benito en sus últimos momentos. Leonor canalizó su dolor y frustración en su trabajo y en sus estudios. Se esforzó incansablemente para obtener las mejores calificaciones en la escuela, consciente de que su educación era la clave para abrir puertas y brindarle a su madre una vida mejor. Pasaba largas horas en la biblioteca, devorando libros y buscando conocimiento en diferentes áreas. A medida que avanzaba en su camino académico, Leonor descubrió un talento innato para las matemáticas y la resolución de problemas. Su habilidad para analizar situaciones complejas y encontrar soluciones efectivas le otorgó una ventaja significativa en su futuro. Decidió seguir una carrera en ingeniería, convencida de que podía marcar la diferencia en el mundo a través de la aplicación de su conocimiento. Mientras tanto, Leonor también se convirtió en el sostén económico de su familia. Trabajaba a medio tiempo en una tienda de ropa y ahorraba cada centavo para contribuir al bienestar y la comodidad de su madre. A pesar de la carga de responsabilidad que llevaba sobre sus hombros, nunca dejó que el deseo de dinero y poder corrompiera su ética y valores. Leonor, con su determinación y ética de trabajo, se destacó en la universidad y obtuvo una beca completa. Su inteligencia y dedicación no pasaron desapercibidas por sus profesores, quienes la alentaron a perseguir nuevas oportunidades y desafíos. Participó en proyectos de investigación innovadores y se convirtió en una figura destacada en su campo. A medida que los años pasaban, Leonor se convirtió en una ingeniera exitosa y respetada. Su carrera floreció y su arduo trabajo y talento le brindaron reconocimiento y oportunidades de crecimiento profesional. Sin embargo, a pesar de su éxito en el mundo laboral, siempre encontraba tiempo para cuidar y brindar apoyo a su madre. Así llegamos al final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos vídeos. Un abrazo y hasta la próxima.